Este video tiene el objetivo de explicarles algunos aspectos de relevancia en el contexto de investigaciones, como el trabajo final de graduación que tienen ustedes como objetivo, los temas que tienen que ver con dónde encontramos el origen de datos y cómo los podemos recolectar, y algunas consideraciones sobre cómo diseñar muestras, qué tipo de muestras podemos tomar y qué cuidados debemos tener. Esta presentación está estructurada básicamente en dos puntos grandes. La primera es sobre fuentes de información dentro y fuera de la organización. Aquí lo estoy contextualizando como empresa, en realidad sería de la organización, y cómo recoger esos datos, y finalmente en el segundo punto, diseño y selección de muestras. Entonces, entrando en el primer tema, las fuentes de información son de diferentes tipos donde podemos encontrar estos datos, ¿verdad? La primera, de las más comunes cuando estamos hablando de organizaciones que producen datos, tiéndase un banco, una tienda departamental, una panadería, un negocio pequeño, no importa el tamaño realmente, todos en alguna que otra medida más o menos formal tienen lo que llamamos estos sistemas transaccionales, es decir, registran de forma sistemática las compras y ventas que hacen, ¿verdad? De insumos, en el caso de compras, en el caso de ventas, lo que colocan a sus clientes y consumidores. Eso puede tener todo nivel de detalle que nos podemos imaginar, o inclusive agregarse a diferentes niveles de acuerdo con cómo nos interesa. Pero imaginémonos, por ejemplo, que en la panadería nos va a decir qué productos compraron, en qué momento del día, cuáles clientes, etcétera. Eso es el sistema transaccional. Luego también tenemos otro tipo de fuentes como ese, lo que llamamos el CRM o el Client Relationship Management, ¿verdad? Sistemas de CRM, que nos permiten no solo ver qué pasó con las ventas, sino que también nos permiten hacer un seguimiento, un tracking de órdenes de trabajo, de consultas que hicieron los clientes, solicitudes que hicieron, o sea, todo tipo de transacciones también que no son necesariamente ya propiamente de venta o compra, sino las que hacen parte de lo que probablemente ustedes habrán escuchado en otro momento, que llamamos el funnel de marketing, desde adquirir conciencia de ese producto que estamos tratando de vender hasta finalmente acordar una transacción, una compra, ¿verdad? Entonces el CRM nos permite hacer ese seguimiento. Y también otra fuente es este registro de clientes, en el que antes, ¿verdad? Tradicionalmente, hace años, tradicionalmente se trataba, por ejemplo, en un banco de pedirle a las personas cuando empezaban con la organización, es decir, cuando abrían una cuenta de ahorro, por ejemplo, que registraran sus datos, ¿verdad? Por supuesto, lo básico para poder identificar ese cliente, ¿verdad? Con algunas características de residencia, sociodemográficas, etcétera. Y luego, más por algún fin de llevar cuenta quiénes son mis clientes. Hoy en día, bajo ese mismo principio, eso está pasando hoy de forma masiva, por ejemplo, en las redes sociales, en las que abrimos un perfil, donde nos piden cierta cantidad de información, de datos mínimos por lo menos, ¿verdad? Y lo que se hace luego es dar un seguimiento a nuestros comportamientos, a nuestra forma de desenvolverlos en esos contextos, en esas redes sociales, ligándolo, ¿verdad? A qué características registramos a la hora de que empezamos o abrimos esos perfiles, ¿verdad? Y con base en eso, justamente ese gran negocio, posiblemente ya lo habrán escuchado, ese gran negocio de estas redes sociales en cuanto a vender esos datos, obviamente respetando todas los principios y lineamientos de privacidad de datos y demás, ¿verdad? Pero
Esa es básicamente la idea del tema de registro de clientes. Entonces puede ser tan sofisticado como esto de las redes sociales y puede ser también tan sencillo como lo podemos manejar a nivel de un negocio mediano o sí, pequeño, inclusive de cualquier tipo, de cualquier sector o industria. ¿Qué otras fuentes podemos encontrar? Bueno, de bases públicas, de revistas, periódicos, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, agencias de investigación también, de pronto publican o ofrecen datos, ¿verdad? Algunas páginas como statista.com o algunas páginas de universidades que permiten obtener datos interesantes de tendencias, de consumidores, de compradores, y también dimensionar tamaños de mercado y cosas similares, ¿verdad? Esa sería otra fuente. El otro tipo es bases de datos de clientes o distribuidores. Por ejemplo, es común ver en lo que es retail, ¿verdad? En ventas al detalle o en consumo masivo en general, la práctica que las cadenas de supermercado comparten información con sus proveedores para que estos proveedores diseñen estrategia con base en esos datos, ¿verdad? O sea, los mismos supermercados no necesariamente tienen toda la capacidad para poder analizar y desarrollar de pronto el expertise en cada una de las categorías, pero sí tienen la posibilidad de compartirlo entonces con sus proveedores, quienes sí son expertos cada uno en su categoría y podrían entonces con base en eso hacer propuestas que ayuden a ambos a tener un escenario más favorable. Similar en este sentido, esto digamos de bases de datos de posibles stakeholders son los distribuidores que en su caso también podrían proporcionar datos sobre penetración de las marcas, sobre cuántos negocios los están comprando, con qué frecuencia y cosas similares, ¿verdad? Eso sería este tipo de fuente que son esas bases de datos de clientes o distribuidores. En el caso de redes sociales, por supuesto, yo creo que todos estamos bastante ya sensibilizados. El nivel de disponibilidad de datos, no solo estructurados, que llamamos, o sea, no solo puestos en formatos de datos que son totalmente ordenados y rectangulares, sino que inclusive aquí en estos casos podemos obtener datos, ¿verdad? De forma gráfica, de forma de emoticons, por ejemplo, iconos, inclusive videos, audios, etcétera, y implican otro tipo de retos, inclusive a nivel de explotación de esos datos. Pero al fin y al cabo también terminan siendo una fuente de datos interesante. Y por último, diría yo aquí que es de tomar en cuenta también que podemos hacer estudios de mercado. Entonces, el orden en que se están colocando estos tipos de fuentes de información también va en ese sentido, tratando de aprovechar lo que ya está disponible y en caso de que de todas estas posibles fuentes yo no podría tomarlos de referencia para alimentar de datos mi problema de investigación, entonces podría recurrir a estos estudios de mercado también, o sea, ya directamente pensando en realizar una investigación para el tema o para el problema en particular. Evidentemente, el hacer eso implicaría una inversión de tiempo y de dinero que tendría que ameritarlo, justificarlo, para no haber usado ninguna de esas fuentes anteriores y realmente tener que recurrir a eso. Entonces, un poco va en ese orden también de ir descartando y priorizando diferentes fuentes que podían estar disponibles. Eso en cuanto a las fuentes. Voy a pasarme un poco más rápido por esto. Creo que no es tanto el tema acá. Lo que les comentaba ahora son algunas fuentes, pueden ser estructurados, como es el INEC clásicamente, ¿verdad? Donde tenemos bases de datos muy ordenadas y claras con cada uno de los tipos de variables, como vemos acá. Otros que son más o menos estructuradas, entre comillas, ¿verdad? Como puede ser un análisis de sentimiento que hagamos de café vendido por Amazon, donde tenemos palabras que no planificamos de manera, digamos, preliminar, sino que surgieron con los comentarios que hacen las personas y ahí tenemos como esos ratings de la frecuencia con la que se mencionan
ciertas palabras que están asociadas con sentimientos sobre una categoría, como es café. Y por último, los que llamamos no estructurados, que ya les comenté por ahí, que se refieren más a imágenes, a gráficos y demás, que últimamente están tomando cada vez más relevancia, sobre todo en ciertos grupos poblacionales, donde este tipo de comunicación pues está siendo más extendido y más relevante. Muy bien, ¿qué preguntas deberíamos hacer sobre las posibles fuentes de información? Como para realmente tener una noción clara de qué tan pertinente o aplicable son estos datos a mi problema. Preguntas sobre calidad, ¿verdad? Si es primaria o secundaria, si esos datos los produjo la organización o la persona con la que estamos conversando, o si esa organización los está tomando también de otro lugar. Se utilizó censo o encuesta, ¿verdad? O sea, es un levantamiento completo de toda la información, de todos los elementos o todos los individuos que conforman la población, o se tomó una muestra para producir esos datos. Los entrevistadores, encuestadores, tuvieron instrucciones claras, ¿verdad? Se les explicó bien, con buen entrenamiento, buena capacitación, qué era lo que tenían que preguntar, en qué orden, qué cuidados había que tener en cuestionario y temas por el estilo. Y también qué incentivos tenían para responder de pronto, ¿verdad? Las personas encuestadas también, ¿verdad? O sea, ¿por qué respondieron los que respondieron? ¿Se les dio algunos premios? O en otros casos, inclusive fueron coercionados de alguna forma para responder. Esos son temas que habría que tener cierta, digamos, malicia para aclararlo. ¿Cómo está redactado y qué tamaño tiene el cuestionario? Ahora más adelante les voy a comentar algunas consideraciones generales que serían relevantes. O sea, es un cuestionario como algunos que conocí en otros contextos, en otras empresas en las que, ¿verdad?, eran cuestionarios sobre marcas, sobre consumo de marcas y lealtad y etcétera, en la que terminaban por alrededor de 20 páginas. Evidentemente, con un tamaño de ese tipo, pues es dudable la calidad de información, por más buena intención que tengan las personas que son encuestadas. También muy importante este tema de todos los que se les preguntó cuántos respondieron, ¿verdad?, cuántos no respondieron. Los que no respondieron son diferentes a los que sí respondieron. Ese tipo de indagación va a ser relevante. En cuanto a oportunidad, tiene información actualizada sobre el problema. Si uno necesitara en otro momento hacer una revisión, una actualización que llamamos, va a estar disponible la información. La usabilidad, la información está a nivel de detalle requerido, ¿verdad? Está muy interesante esto esos indicadores que me están compartiendo, pero están a nivel provincial. Pero yo quiero tomar una decisión sobre abrir o no una tienda en un cantón o inclusive en un grupo de distritos específico. ¿Está a ese nivel de detalle? Bueno, si no estuviera, tendría que ser supuestos que con suerte pueden ser algo gruesos, ¿verdad? ¿La información contesta exactamente las preguntas específicas que se requiere contestar o tenemos que hacer algún tipo de inferencia a la relación de las variables que realmente queríamos con respecto a las que sí están levantadas aquí? Y por último, en cuanto a objetividad, ¿tiene algún interés en particular esa fuente que vamos a utilizar? O sea, ¿hay algún tipo de patrocinio, entre comillas, aquí detrás, explícito e implícito? ¿Hay forma de entender los alcances y limitaciones de la información? Que tiene que ver con esto de que si es primaria o secundaria la fuente también, ¿verdad? Puedo realmente tener acceso también a entender en qué momento, si en el momento en que se aplicó esto había alguna situación en particular que podría estar sesgando también las respuestas de los individuos. Temas por el estilo, ¿verdad? Eso solo lo puede realmente contestar alguien que estuvo muy involucrado o fue responsable de ejecutar ese estudio. Ok. Si no existiera la información, ¿cómo puedo recoger datos? Bueno, la encuesta tradicional, ya sea casa a casa, telefónica o en centros comerciales, cualquiera de esas modalidades es lo que llamamos las encuestas tradicionales. Tiene la ventaja de tener el encuestador de por medio, ¿verdad? Me va a dar esa posibilidad de interactuar, de aclarar, de explicar un poco a qué nos referimos con las preguntas, inclusive también de darle un poquito de seguimiento y buscar sacarle el mayor provecho posible y que no se
de pronto no se terminan las encuestas antes de tiempo, de pronto el entrevistado se aburre un poco, pero si tiene el entrevistador de frente, se siente un poquito más comprometido a terminar. En el caso del correo electrónico, es bastante más económica que la encuesta tradicional. Esa es la gran desventaja de la encuesta tradicional. La inversión de tiempo y de dinero que lo implica. En correo electrónico es mucho más barato, por supuesto. Sin embargo, implica tener una bastante buena base de contactos para poder enviarlo. No necesariamente va a estar disponible siempre. Y más importante que esa limitación, tiene dos más. Una tiene que ver con el reto de que al final es autoadministrado, ¿verdad? Es decir, las personas tienen que contestarlo solos, prácticamente sin asistencia. Ahora hay algunas tecnologías que pueden ayudar un poco, pero básicamente están por su cuenta contestando esas encuestas y eso implica un nivel de conocimiento, un nivel de información bastante grande, como para no requerir hacer consultas para aclarar uno u otro tema, ¿verdad? Eso por un lado. Y la segunda limitación de esto de correo electrónico es que el nivel de no respuesta suele ser bastante alto, ¿verdad? De hecho, imaginémonos todos acá, si nos llegara un correo electrónico de X tema pidiendo que participemos en una encuesta, yo creo que la mayoría de nosotros no vería demasiado incentivo para participar. Entonces, por ahí se ha discutido y se ha visto si hace sentido pedirle o ofrecerle a las personas incentivos, ¿verdad? Para participar en esto. Yo diría, o sea, incentivos monetarios inclusive, o premios, o temas por el estilo. Eso podrían llegar a ser medio problemáticos, ¿verdad? Porque de nuevo las personas que participan podrían ser esencialmente diferentes a las que no participan. Y eso produce sesgos. Y al mismo tiempo yo diría que lo más importante para tener un incentivo natural aquí es que realmente yo como encuestado, como persona que le están preguntando, que le están enviando este correo, debo tener un interés genuino, explícito en que se resuelva el problema que se quiere resolver con ese estudio. Y eso típicamente pasa cuando me envían un correo electrónico, por ejemplo, del gimnasio al que yo voy, ¿verdad? A hacer ejercicio, hacen una encuesta para mejorar el nivel de servicio, o del centro educativo en el cual están de pronto mis hijos, o temas por el estilo, ¿verdad? Entonces, ahí digamos que las encuestas tienen esa motivación genuina que digo yo, que hace que haga sentido en esos contextos usar ese medio. El registro ya lo comenté, que tiene que ver con esto, lo que les decía, que ahí las personas llenan un formulario para poder ser parte del servicio o de esa dinámica de un banco, por ejemplo, decía, o de redes sociales. Y pues ahí vamos a tener todos esos beneficios de información que comentamos ya. Y también muy importante el paradigma este de observación. Y digo paradigma porque, bueno, por ahí probablemente ya también por otra vía, otros colegas, profesores les van a comentar sobre estos paradigmas de investigación, pero en observación lo que es naturalmente y esencialmente distinto a las demás es que aquí no estamos preguntándole a las personas nada, sino que estamos observando su comportamiento. Estamos observando cuánto tiempo se quedan observando una promoción, estamos si reaccionaron o no reaccionaron, qué tipo de expresión les provocó el ver un anuncio o el ver un producto nuevo o el ver un descuento que se aplicó, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa forma de recabar información también es válida y eso puede ser que usando humanos viendo humanos o máquinas viendo humanos o temas por el estilo, ¿verdad? Para no profundizar demasiado aquí en estos conceptos. Ok, entonces bueno, ya comenté un poco aquí sobre las ventajas y desventajas y vamos a pasar a lo que es el diseño y selección de muestras. ¿Para qué se toman las muestras? Bueno, porque estamos en un contexto, normalmente casi en todas las situaciones, en las que tenemos una limitación de tiempo y tenemos una limitación de dinero.
¿verdad? Entonces, de ambas cosas, de ambas cosas. Entonces, suele ser naturalmente necesario el recurrir a una parte de la población, pero que es parte, para la redundancia, siempre de ese todo. ¿Qué implica el tomar esa decisión de recurrir a una muestra? Implica pensar sobre los tipos de error que se podrían producir, que siempre vamos a tener a vivir con un error, un nivel de error, y también de qué tan exactas son las estimaciones, las inferencias que podamos hacer con esas muestras, porque eso es esencial, pareciera evidente el tener que decirlo, pero siempre vamos a preferir sí decirlo antes que omitirlo. Es absolutamente necesario pensar que las muestras siempre se levantan para poder inferir a una población. No es el resultado de la muestra como tal lo que me interesa solito, sino el cómo usa esa muestra para inferir o proyectar algo hacia la población. Entonces, ¿qué tipos de error se pueden producir? O qué hace, cuando digo error, se pueden producir, ¿qué hace que haya diferencias entre el valor que estimé con mi muestra y el valor verdadero de la población? Que evidentemente no lo conozco porque si no, no estaría haciendo el estudio o haciéndome esta pregunta y esta estimación. Pero ¿por qué podría haber desviaciones? Bueno, dos tipos de error y es importante distinguir aquí entre esas dos cosas. Una es lo que es propio de lo que llamamos el error aleatorio, este random error, y ese se refiere a que esta muestra que yo estoy tomando aquí es una de muchas posibles muestras. ¿Verdad? Cuando yo pregunto sobre, por ejemplo, cuáles marcas consume la gente de yogurt, las personas que yo entrevisto, las 100 personas, 150 personas o lo que termine decidiendo, son una posible muestra, una de muchas posibles muestras. Entonces, evidentemente, lo que yo estimo con esas 100 personas de consumo promedio de yogur por semana es un posible valor de muchos posibles que hubiera podido estimar. Entonces, hay digamos, unas diferencias o variabilidad, ¿verdad? Que llamamos diferentes posibles valores de las muestras y a eso nos referimos con este error aleatorio. Pero es importante decir que ese error aleatorio puede ser tanto hacia arriba del verdadero valor poblacional como hacia abajo. O sea, no tiene dirección, llamamos. ¿No? Vamos a pensar que en promedio esas estimaciones deberían apuntar hacia el promedio poblacional y que hay una desviación más o menos alrededor de ese promedio poblacional. A diferencia de todo lo que son estos errores sistemáticos o sesgos, como se indica acá, que se dividen en dos tipos. Y no voy a entrar aquí en demasiado detalle, nada más que lo tengan en cuenta. Algunos tienen que ver con la medición propiamente, ¿verdad? O sea, cómo, por ejemplo, se diseñó el cuestionario, ¿verdad? Cómo intervino el hecho de que alguna gente respondió y otra gente no respondió la encuesta. Cómo interviene también temas inclusive hasta de entrevistador, ¿verdad? De cómo el entrevistador aplicó el instrumento, se puso a inducir y a sugerir respuestas a las personas entrevistadas. Ese tipo de errores intervienen y hacen ahora sí que se desvíe el valor que estoy estimando con la muestra del verdadero valor poblacional, pero ahora en una dirección específica. Por ejemplo, el sesgo de no respuesta podría implicar, en el caso de que estemos trabajando con, por ejemplo, de estimar el nivel de ingreso promedio de una población, y yo voy en encuestas casa a casa a preguntar, la gente que me responde, que me abre la puerta de la casa, son hogares con características muy distintas a las que no me abren la puerta. Imaginémonos tratar de llegar a condominios o residenciales de alta plusvalía. Posiblemente no vamos a tener mucho éxito tratando de que nos contesten una encuesta casa a casa. Entonces vamos a estar estimando solamente con aquellos que sí nos respondieron y por ende subestimando, sistemáticamente estimando un valor menor al verdadero valor poblacional.
Y por otro lado, podría suceder entonces estos otros tipos de error que tienen que ver con el diseño de la muestra. Pueden ser errores como, por ejemplo, el de selección, ¿verdad? Donde estamos, en lugar de escoger, por ejemplo, si acordamos que cuando llegamos a una cuadra o un barrio, vamos a levantar o encuestar cada tercera o cada cuarta casa, y la persona o las personas que ejecutan esa encuesta, los entrevistadores, por facilidad, por conveniencia, terminan levantando cada 2 casas o inclusive todas las casas que se encontraron, para no complicarse la vida y durar menos en la encuesta. Y también podría ser que especificamos mal la población. Queríamos entender, por ejemplo, el consumo de una de estas marcas de yogur que les decía, y lo que especificamos como población son todos los adolescentes y todas las personas que hasta máximo 39 años, por decir algo. Que ese es nuestro target. Pero no especificamos claramente que deberían ser tomadores de la categoría, deberían ser tomadores de yogur. Entonces estamos estimando, como no teníamos ese filtro previo, ¿verdad? Para dejar claro que esa es la población específica que nos interesa. Al final le terminamos preguntando inclusive temas de preferencia de otras cosas, ¿verdad? Características sociodemográficas y demás, que sí nos contestaron, personas que no consumen la categoría y nos están al final, entre comillas, ensuciando y dando resultados que están sistemáticamente sesgados en una sola dirección. Entonces, este esquemita es bastante útil como para tener muy presente a la hora de que hagamos encuestas qué tipo de cuidados deberíamos estar teniendo. ¿Qué tipo de muestras también puedo escoger aparte de lo que llamamos el muestreo aleatorio simple, ¿verdad? De cuando yo tengo este marco muestral, un listado, una base de datos con todos los individuos o elementos que podrían ser parte de esa muestra, y de esa voy a obtener esa muestra. Si es aleatorio simple, simplemente casi que, ¿verdad? Asigno números aleatorios y salen las personas que podrían hacer parte de la muestra. Cuando no me interesa, cuando puede ser que no sea útil trabajar de esa forma. Bueno, cuando por ejemplo yo quisiera hacer estimaciones, en ese caso el estratificado el primero, cuando yo quisiera hacer estimaciones por subgrupos específicos, ¿verdad? Por ejemplo, voy a hacer una encuesta a nivel nacional de opinión, de preferencias políticas, como la que estamos ahorita aquí, acabamos de ver pasar, ¿verdad? Ante las elecciones. Y yo quiero también hacer estimaciones a nivel de provincias, ¿verdad? O a nivel de regiones, o inclusive por género y temas de esto, ¿verdad? Entonces, para eso utilizamos el estratificado como para poder hacer esas desagregaciones, y eventualmente o casi siempre también está asociado con el hecho de que yo al final quiero lograr una estimación con un nivel de precisión determinado. O sea, yo quiero que cuando yo, por ejemplo, declare los resultados, pueda decir que tengo este nivel de error, ¿verdad? Total de más o menos 2% o más o menos 3%, lo que sea necesario, conveniente para mi estudio. Y en ese sentido, esa precisión la puedo lograr administrando el nivel de varianza, de variabilidad que tengo. O sea, qué tan diferentes son los individuos. Entonces, en lugar de hacer un aleatorio simple en la que pueden ser individuos que son muy diferentes entre sí, puedo usar estas desagregación, estos subgrupos que puedo ir formando, para de esa forma buscar que dentro de esos grupos sean lo más homogéneos posible, ¿verdad? Entonces, lo que quiero es, por ejemplo, esto de las preferencias políticas, escoger grupos dentro de los cuales sean lo más parecidos posible en esa característica que estoy estimando. Por ejemplo, por quién va a votar. Entonces, a la hora de hacer muestras para cada uno de sus subgrupos, cuando sumo todas esas muestritas a nivel total, logro un tamaño de muestra menor del que lo hubiera tenido usando el aleatorio simple para producir esa misma precisión a nivel total. Ese es el caso del muestreo estratificado, que produce ese beneficio de un tamaño de muestra total menor. En el caso de conglomerados, esto es algo que es bastante utilizado, bastante, digamos, extendido en el uso, y es la idea de que
eso es lo que llamamos como generar eficiencia a la hora de levantar esas muestras, es que voy a tomar grupos también, como en el caso estratificado, pero estos grupos ahora, cada uno de ellos, de estos grupos, debe ser en sí lo más parecido en su composición al total de la población. Entonces son como pequeñas poblacioncitas que tomo en cada uno de estos grupos que estoy viendo. A diferencia del estratificado, donde decíamos que cada uno de los grupos más bien debería ser lo más homogéneo a lo interno posible, este va a ser tan heterogéneo como es la población también. Uno podría decir, entonces, ¿para qué está haciendo esos grupos? Bueno, la idea de estos grupos es más bien lograr eficiencia en el levantamiento, porque ¿qué es lo que yo voy a hacer? Por ejemplo, levanto en un estudio, voy a regiones diferentes en el país, cada una de estas regiones en su composición se parece lo más posible al total del país, pero a la hora de que voy a cada una de las regiones, logro levantar una cantidad de muestra bastante grande con un costo lo más pequeño posible. De hecho, en investigación de mercados, a esto le llamamos como maximizar la cantidad de encuestas levantadas por cada vez que me bajo del bus, ¿verdad? Y lo que quiero con esto entonces finalmente es reducir el costo. Estos dos esquemas, el estratificado y conglomerados, ambos son muestreos aleatorios, es decir, el investigador, las personas que dirigen la investigación, no tienen injerencia de cuáles son finalmente los elementos que salen seleccionados en la muestra final. Son procedimientos que tienen por dentro una forma probabilística aleatoria de escoger los elementos. Nadie dijo, aquí va a salir este y este y este, sino que van saliendo de forma al azar. Los otros dos, el de juicio y el de conveniencia, ambos son muestreos no aleatorios, no probabilísticos, y es básicamente porque sí producen, per se, producen sesgos. Y a la hora que producen sesgos, no puedo cuantificar de cuánto es. No sé cuánto estoy sobreestimando el valor poblacional o cuánto estoy subestimando el valor poblacional. Y por ende, en ambos casos, el de juicio, en buen resumen, es básicamente cuando el investigador decide quiénes sí van a entrar porque quiere que se cumplan ciertas cuotas, ¿verdad? Quiere que haya 50% hombres, 50% mujeres y tanto porcentaje de tal zona y tanto de la otra, y va poniendo básicamente quiénes van entrando a la investigación porque está seguro o segura de que lo que debe cumplir en esa representación es esto. No confía en que el mismo sistema aleatorio va a producir esa representatividad, sino que la fuerza, ¿verdad? La fuerza. Y en el caso de conveniencia, pues es el más sencillo de entender, lo único que se busca acá es lograr hacer la encuesta lo más rápido y lo más barato posible. Y eso es prácticamente pensando en que donde sea, en el primer lugar donde me pueda colocar para hacer estas entrevistas, en cualquier lugar público, lo más rápido posible, la mayor cantidad de personas le voy a preguntar y con base en eso obtengo el tamaño de muestra que estaban esperando, aunque eso definitivamente solo puede ser una parte de esa población y no ser representativo finalmente. Entonces, esos son como las situaciones y los tipos de muestras que podemos escoger. Esto ya les los comenté ahora. Y aquí es importante a la hora de hablar, de pensar en el tamaño de muestra, que es una de las preguntas clásicas para los estadísticos, es el asunto de cuáles son los factores que determinan ese tamaño de muestra. Y quiero aclarar de una vez de entrada que esos factores no tienen que ver con el tamaño de la población. Hay, de hecho, tres cosas que debemos entender. La primera, muy importante, que determina el tamaño de muestra es qué tanto se parecen las personas entre sí o los elementos que queremos estudiar. Si las personas, por ejemplo, en este ingreso que estamos estimando, el ingreso de los hogares promedio, se parecen mucho entre sí, pues con una muestra relativamente pequeña puede ser una estimación bastante precisa. Si son muy diferentes entre sí, pues tengo que levantar más muestra para poder llegar a una precisión similar.
La otra pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuál es el nivel de confianza que requerimos? Es decir, el nivel de confianza no es el porcentaje de error, sino que es cuando yo hago esas estimaciones, ¿no? Cuando yo digo, por ejemplo, que el porcentaje de personas que votan a favor de Liberación Nacional en estas elecciones es, por decir un número, ahora no lo tengo exactamente presente, pero es 42%, y digo 42 más menos 3%, evidentemente el Partido de Liberación Nacional podría preguntarme en cuántos casos, ¿verdad? O con qué probabilidad me está diciendo que eso es así, 42 más menos 3. Y yo le podría contestar 95% de probabilidad. O sea, tengo una posibilidad de cometer un error de 5%, ¿no? La diferencia entre 95% y 100%. Y alguien podría decirme, puña, eso todavía, o sea, en 5% de los casos usted podría no tener razón con lo que me está diciendo. Sí, exactamente. Bueno, ese 5% es mucho, es mucho, ¿verdad? Yo no quisiera vivir con esa posibilidad de 5% de cometer ese error. Entonces, si usted quiere reducir ese error, mantener el nivel de precisión que queremos, va a tener que aumentar el tamaño de muestra, ¿verdad? Para hacer más confiable la estimación, necesita más muestra. Y por último, bueno, ya lo estuve medio comentando ahí entre líneas, la precisión deseada. Es diferente si yo le digo que es 42 más menos 3, a decirle que el resultado es 42 más menos 10, ¿verdad? En el 42 más menos 3 estamos relativamente seguros que nos va a ir bastante bien en los resultados, ¿verdad? En el peor de los escenarios sería 42 menos 3. En el caso de que sea 42 más menos 10, pues en uno puedo tener mayoría absoluta, pero también podría pasar que pierda, siendo dos candidatos nada más. Entonces, ese resultado de 42 más o menos 10 no me sirve. Esa precisión es muy poca para lo que yo necesito concluir. Entonces, necesita más precisión, aumenta el tamaño de muestra, ¿verdad? Entonces, de nuevo, los tres factores que afectan aquí, que son muy importantes y que al final se terminan en un cálculo específico de un tamaño de muestra, o sea, esto tiene una fórmula matemática detrás, es la homogeneidad en los individuos o en los elementos, que tanto se parecen entre sí, cuánto es el nivel de probabilidad con el que yo quiero hacer estas declaraciones y cuánto es también esa precisión o el ancho del intervalo con el que yo voy a declarar los resultados. Esos son los tres elementos y no el tamaño de nuestro, el tamaño de de la población. Muy bien. Los temas que tienen que ver con preguntas de investigación a partir de un cuestionario. O sea, ¿cómo hago para aterrizar esto ahora que tengo preguntas de investigación a preguntas que sí le voy a plantear a mi público objetivo? Bueno, las reglas básicas aquí sería que el cuestionario debería ser lo más breve posible, en función también del público objetivo. Depende también cómo es mi público objetivo, así podría ser algo un poco más largo o tener que reducirlo más todavía. Y circunstancias, o sea, entiéndase dónde le voy a preguntar, bajo qué contexto, por ejemplo. Estoy en un supermercado, en un punto de venta donde la persona tiene muy poco tiempo, o estoy en un lugar donde está un poco más tolerantes a quedarse colaborando, ¿verdad? Y ese tipo de preguntas debería estarme haciendo. Importante también no hacer preguntas combinadas, ¿verdad? Las que tienen que contestar con una respuesta, en realidad dos al mismo tiempo. Reacción ambigua, ¿verdad? Doble negación, temas por el estilo, o con su sugestión de respuesta, ¿verdad? Como cuando usamos figuras de autoridad y decimos, si el Papa, ¿verdad?, está en desacuerdo con X y Y cosa, usted aún así estaría de acuerdo con aprobar tal y tal cosa. Ahí estamos casi que sugiriendo o obligando de alguna forma a contestar de una forma a ciertos públicos. También importante de lo general a lo específico, no entramos de una vez con las preguntas más difíciles, sino que vamos, inclusive hay una estructura de calentamiento, de ir contextualizando el problema, de motivar interés, etcétera, hasta llegar a temas complicados y específicos que queremos que nos contesten, ¿verdad? Datos personales, por favor, siempre datos personales al final de la encuesta.
preguntar por opiniones o hechos muy concretos, no preguntar directamente por conceptos abstractos, o sea, no preguntemos por ejemplo, qué tan leal es usted a esta marca. Preguntemos concretamente, ¿la conoce? ¿La consume todos los días? ¿La recomienda a otras personas? ¿Defendería la marca si alguien la quiere criticar? Y temas por el estilo, ¿verdad? Cosas muy concretas y tangibles para las personas y no usar directamente los conceptos abstractos o los constructos que andamos investigando de fondo con nuestra investigación. Ok, bueno, esto tiene que ver con los tipos de muestreo que hablamos ahora también, las etapas que posiblemente podríamos hacer y bueno, hemos estado hablando también de estos conceptos de en qué orden vamos a aplicar. Muy bien, esta es el video, los conceptos que quería compartir con ustedes. Espero que les sean de utilidad para su trabajo final de graduación.